Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos ahí a través de las cámaras. Es un privilegio estar aquí. Antes de comenzar y antes de que entremos al pasaje esta mañana, solo un pequeño recordatorio de un anuncio que hemos compartido con ustedes acerca de la actividad que hemos programado para el día de mañana. Una noche de oración y adoración. Si no estaba enterado, hermano, le invitamos a que lo apunte, a que aparte este tiempo el día de mañana para que nos reunamos. Vamos a estar compartiendo nuevamente con ustedes el enlace para que lo tengan a mano, pero realmente como iglesia vemos la necesidad de reunirnos en este tiempo para buscar el rostro del Señor juntos. Así que solo que no quería dejar pasar la oportunidad para compartirles y animarles a que mañana nos unamos para dedicar un tiempo a orar juntos y a interceder por nuestros hermanos y por nuestra nación. Ya que tienen ahí ustedes abierto Daniel capítulo 5, yo quisiera ir al final del capítulo 4. Vamos a ver rápidamente cómo fue que terminó el capítulo 4, porque eso nos marca un poquito el contexto de lo que vamos a estar estudiando hoy. Y yo quiero leer para ustedes de los versículos 33 al 37 de Daniel capítulo 4, y dice así: que en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las aves del cielo. Pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Y termina el capítulo diciendo: Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y justamente pues arranca entonces allí el capítulo 5 que vamos a entrar, pero no sin antes recordar un pequeño relato que yo estoy seguro que todos conocen, la famosa historia del Titanic. Si ustedes son como mis hermanos, vieron esa película chorrocientas mil veces. Muéstrenme ahí en las pantallas cuántas veces han visto ustedes la película Titanic. Algunos tal vez van a usar las dos manos, otros tal vez van a tener que usar los pies para poder contar las veces que la han visto, porque es una historia súper conocida. El Titanic, el barco más famoso de toda la historia, un transatlántico británico que zarpó desde el sur de Inglaterra el 10 de abril de 1912 y se dirigía hacia Estados Unidos, Nueva York, y se hundió 4 días después de haber zarpado en su viaje inaugural. Luego de colisionar, chocar contra un iceberg, y ese trágico suceso cobró la vida de 1,496 personas y solo 712 quedaron vivas. Lo que todos conocemos la película, ¿cierto? Quizás lo que muchas veces pasamos por alto en esta historia es que el día previo al accidente, el Titanic había recibido varios informes de avistamientos de bloques de hielo en la ruta en la que el barco iba. Pero no se sabe a ciencia cierta por qué los oficiales decidieron ignorar estas llamadas de alerta y siguieron el rumbo en el que iba. Y aunque no sabemos por qué la ignoraron, lo que sí sabemos nosotros es que al ignorar esas señales y esas advertencias, pues el Titanic había firmado su sentencia de muerte. Daniel capítulo 5
inicia con el relato de un rey diferente. Venimos hablando de Nabucodonosor y de entradita en el capítulo 5 empieza a hablar de Belsasar, a quien se identifica como hijo de Nabucodonosor. Ahora, algunos comentaristas sugieren que entre el capítulo final del 4 y el inicio del 5 hay un buen periodo de tiempo, más o menos sugieren unos 20 años que han transcurrido entre un capítulo y otro. Y en realidad este Belsasar, que se dice el hijo, pues la palabra que se usa para hijo en el original no quiere decir literalmente el hijo, quiere decir más bien como su descendiente, así que podría ser, según algunos historiadores, el nieto de Nabucodonosor. Y su padre, que se llamaba Nabonido, había dejado a Belsasar a cargo del reino, del imperio, ahí en la capital del imperio, mientras Nabonido se iba hacia otra región en la cual parece que duró varios años y había dejado entonces a su hijo a cargo. Y en Daniel 5, pues está ocurriendo algo muy similar a la historia del Titanic. Porque Belsasar había recibido todas las señales de advertencia que pudo haber tenido. La historia de su propio abuelo Nabucodonosor, de cómo Dios había tratado con él, de lo que Dios esperaba de él como rey, y aún así él decidió ignorar las advertencias y se condujo con soberbia. Y es irónico, y la razón por la cual leíamos la última parte del capítulo 4 es que mire nuevamente cómo termina el capítulo 4. Él diciendo: Dios puede humillar a los que caminan con soberbia. Y lo irónico es que el capítulo 5 inicia con un rey lleno de soberbia y orgullo. Belsasar organizó una tremenda fiesta en el reino. Dice que invitó 1000 nobles junto a sus esposas, concubinas, y todo apuntaba a que esa iba a ser una celebración, que fiesta se queda muy inocente para lo que estaba pasando allí. Era promiscuidad y alcohol. Pero no solo eso. Miren el versículo 3 del capítulo 5. Porque el rey mandó a traer, ¿qué? Los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Para qué? Para que el rey y sus nobles y sus mujeres y sus concubinas bebieran de ellos. Y no solo eso. No solo profanó los utensilios del templo, sino que también dice el versículo 4 que alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Y parecía esto algo bien intencional de parte de Belsasar, como para decir: los dioses de Babilonia son mayores y más poderosos que el Dios de los israelitas, de la nación de Judá. Pero justo en ese momento, en medio de esta atrocidad que está ocurriendo en esta celebración, aparece la famosa escena que todos conocemos. Una mano, no se dice un nombre, no se dice nada, pues yo creo que si todos aquí también recordamos la vieja película de La mano de los locos Adams, que va caminando, yo digo que si uno se encuentra una mano de esas, pues yo creo que todo el mundo se asusta, pero lo que ve aquí, están en una gran celebración y aparece una mano escribiendo en la pared del Palacio Real. Y lo que sucede es lo que algunos también dicen, es como el efecto más rápido. Ustedes saben que alguien que está borracho o bajo los efectos del alcohol, pues tiene su proceso para que se ponga lúcido. Pues aquí tenemos el récord de lucidez, porque fue inmediato. En medio de la fiesta se para la música, se acaban las voces, los chismes, se acaban todas las conversaciones y toda la atención se fija en lo que está sucediendo. Y dice que el rostro de Belsasar, pues básicamente se desfigura por completo y literalmente sus piernas empiezan a chocar unas con la otra ante lo que él está viendo. Así que él empieza a llamar sabios, adivinos, hechiceros, todos los que puedan, tráiganlos, porque necesita saber qué es lo que está escrito en la pared, pero ninguno fue capaz de interpretar lo que decía este mensaje, y lo único que hizo fue preocupar aún más, llenar aún más de terror a Belsasar,
y a todos los presentes. Y entonces aparece la reina en escena, que no se había mencionado hasta aquí, en el versículo 10, 11, que aparentemente es la mamá de Belsasar, y ella recuerda, estos no pudieron, pero hay alguien que quizás sí puede interpretar. Hay un hombre llamado Daniel, que es sabio, versículo 11, en quien está el espíritu de los dioses santos, y que en los días de Nabucodonosor había resuelto un enigma similar. Daniel más o menos tendrá unos 70, 80 años para este entonces. Y entra en escena para interpretar el mensaje de la pared, que sin duda era un mensaje directo para Belsasar, con una aplicación directa y tremenda para este hombre, pero es un mensaje que tiene que hablarnos a nosotros hoy también. Porque lo primero que nosotros encontramos en todo este relato de Daniel capítulo 5 es un mensaje de advertencia acerca de la seriedad de nuestro pecado. Dios había revelado el pecado en el corazón de Nabucodonosor. Y Dios había trabajado con Nabucodonosor, es lo que leemos todo el capítulo 4. Cómo Nabucodonosor se ensalzó, cómo él se creyó lo mejor, el dueño de todo, y Dios lo humilla de tal manera que lo pone al lado de las bestias del campo. Y ahora lo que estaba haciendo el Señor con Belsasar era lo mismo, era señalar y sacar a flote y a luz su pecado y trabajar con él. Pero estos hombres, tanto Nabucodonosor como Belsasar, habían olvidado algo fundamental, una verdad que Satanás ha tratado de ocultar y distorsionar desde el inicio. Y es que Dios es soberano, nosotros no. Dios es soberano y nosotros no. Y si nosotros vamos al Génesis, si usted revisita otra vez y lee nuevamente Génesis, los primeros capítulos, encuentra que allí Eva trata de reafirmar y de obedecer lo que Dios le había dicho. No deben comer del fruto del árbol que Él les había dicho. No debían ni siquiera tocarlo, porque si lo hacían, dice Génesis capítulo 3, versículo 3, ¿qué iba a suceder? Iban a morir. Pero entonces entra la serpiente en escena y lo que hace es rebatir lo que Dios había dicho y les dice, ustedes no van a morir. Y lo que Satanás estaba haciendo en ese momento era invitar a Adán y Eva a la autonomía, a una vida en donde el ser humano tiene el control, a una vida en donde vamos a batallar y a luchar por la soberanía, para ver quién prevalece, para ver quién tiene la última palabra. Y cuando nosotros empezamos a entender lo que pasó en el Edén, entonces empezamos a entender lo que pasaba en el corazón de Nabucodonosor, empezamos a entender lo que está pasando en el corazón de Belsasar y empezamos a entender aún más lo que pasa en nuestros propios corazones. Porque lo que Satanás quiere hacer con nosotros, y esto lo vemos aún mucho más fuerte en nuestra cultura, es que Satanás quiere que tú creas que tú estás en el trono de tu vida. Él quiere que tú creas que eres el dueño de tu existencia, el capitán de tu barco, el dueño de tu destino. Él no quiere que tú vivas para la gloria de Dios, Él quiere que vivas para tu propia gloria. Él no quiere que tú administres los recursos de Dios, Él quiere que tú te lo gastes todo y lo disfrutes porque es tuyo. Él quiere que tu corazón se endurezca, así como el de Belsasar, y que se ensalce en contra del Señor, porque lo que Satanás quiere en últimas es desviar nuestra atención y decir, tú no vas a ser juzgado por Dios. Tú juzgas qué es lo bueno y qué es lo malo, no Dios. Y esta narrativa es la que nosotros encontramos por todos lados. Cuando vemos las luchas contra el aborto, la eutanasia, contra todas estas complicaciones y problemas sociales, en el corazón de todo esto lo que encontramos es a seres humanos que quieren ser autónomos, que quieren definir lo que es bueno, lo que está bien y lo que está mal. Y ese es el efecto del pecado. Pero en cambio el Señor hoy nos recuerda y nos dice, yo soy el Señor. Ese es mi nombre, dice Isaías 42, y no le daré mi gloria a nadie más, porque el Señor es celoso. Nosotros muchas veces predicamos un evangelio de gracia y de amor,
Y decimos, Dios es todo amor, y Dios es gracia, y Dios es misericordia, y Dios provee, y Dios sana, pero estamos dejando de predicar el evangelio verdadero cuando nosotros ignoramos que Dios también es un Dios justo, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que castiga la maldad y que castiga el pecado y que no comparte su gloria con nadie. Y en verdad, en respuesta a esta verdad, nosotros deberíamos responder como lo hizo David. En 1 de Crónicas 29, cuando él dijo, tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor. Te exaltas como soberano sobre todo, y de ti procede la riqueza, el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Esto era lo que estaba olvidando Belsasar. Y esto es lo que muchas veces nosotros también olvidamos, y es lo que el mundo ha olvidado. Dios es soberano, nosotros no. Nosotros no somos los dueños de la vida. Nosotros no somos los que determinamos qué está bien y qué está mal. Es Dios, el soberano, el rey, el que no comparte su gloria con nadie. Ahora, yo quiero que usted se fije en algo interesante. ¿En qué momento aparece la mano que escribe en la pared? Mira ahí el capítulo 5, los primeros versículos. ¿Qué está pasando en el momento en que aparece la mano escribiendo en la pared? La mano aparece cuando Belsasar profana los utensilios sagrados. Cuando él manda a llamar y dice, traigan los vasos y todas estas cositas que ustedes encontraron ahí en el templo en Jerusalén y los vamos a dar aquí para beber. Ahí aparece aquello que había sido apartado por Dios para su servicio, estaba siendo usado con fines paganos y pecaminosos. Y esto es una llamada de atención también para nosotros hoy. Porque escuche lo que dice el apóstol Pedro: ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio y nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que el Señor quiere que nosotros recordemos a través de este relato y de estas palabras del apóstol Pedro es que tú y yo fuimos apartados por Dios. Por eso nos llama una nación santa. Si tú eres hijo de Dios, tú has sido apartado para el Señor, para servirlo, para glorificarlo. No para que tú vivas tu propia vida a tu gusto y a tu manera. Pero ¿cuántas veces nosotros que hemos sido apartados para el Señor, que el Señor nos compró a precio de sangre, que somos su nación escogida, cuántas veces nosotros hemos presentado nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad? ¿Y cuántas veces nosotros hemos mentido? ¿Y cuántas veces nosotros maquinamos maldad? ¿Y cuántas veces maldecimos? Como dice, con la misma boca con la que bendecimos al Señor, también maldecimos a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces hemos obrado incorrectamente? ¿Y cuántas veces hemos andado en perversidad? Usando nuestros corazones, nuestras manos, nuestros pies para perseguir el pecado y satisfacer nuestros deseos. A mí me parece sorprendente que ese ha sido el momento cuando la mano escribe el juicio para Belsasar, porque lo que Dios había apartado, lo que Dios había elegido para su gloria, estaba siendo usado para maldición, para ser profanado, para el pecado. Belsasar no solo desplazó del trono de su corazón a Dios y profanó lo que Dios había apartado para su servicio, pero también, ¿qué dice? Adoró dioses falsos. Estaba completando el cuadro, profanando, quitando a Dios del camino, profanando lo que él había apartado para su servicio y adorando a dioses falsos. Y esa ha sido la historia repetida del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Dios es fiel. ¿Y con qué se compara el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Con una ramera, con una mujer que va tras los brazos de cualquier otro hombre que se pone enfrente. Son figuras duras, pero que hablan de la realidad del corazón del ser humano y de la lucha del pueblo de Dios.
De hecho, Daniel le está escribiendo a un pueblo que está en exilio. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Están en Babilonia. ¿A causa de qué? A causa justamente de esto, de que Dios les había dicho que si ellos obedecían sus mandamientos serían bendecidos, pero si ellos seguían el rumbo en el que iban, al final lo que iba a suceder es que iban a ser desterrados de la tierra que Dios les había entregado y les había prometido. Y aquí están ellos en medio de esa situación. Aun cuando nosotros sabemos que el Señor es el único Dios verdadero, tenemos que ser honestos que nosotros también adoramos ídolos. No estoy hablando de imágenes o estatuas o fotitas. Estoy hablando de lo que tú y yo amamos más que a Dios. Y tal vez no lo tenemos muy claro y tal vez decimos, bueno, ¿y cómo sé yo cuáles son mis ídolos? Pues, ¿qué te parece si comienzas haciendo una evaluación de tu vida? Piensa en dónde inviertes tu dinero. Haz un presupuesto. Mira en qué gastas tú tu dinero. Mira en dónde pones tu atención y tu tiempo. Mira qué es lo que está más cercano a tu corazón, lo que ocupa tu mente con frecuencia. Aquello que tú haces, incluso cuando sabes que Dios te ha dicho que no está bien. Eso que tú proteges a capa y espada. Eso que no estás dispuesto a entregar ni a ceder. Bueno, probablemente si tú haces este examen en tu vida vas a descubrir cuál es tu ídolo. Y el Señor nos está dando un mensaje de alerta en esta mañana. Nos está diciendo, tengan cuidado, porque no existe un muro humano lo suficientemente alto, no existe una fortaleza humana suficientemente segura, no existe un plan lo suficientemente astuto que pueda ocultar el pecado delante de Dios. Y esa es justamente la advertencia que nosotros encontramos en Daniel capítulo 5. Se cuenta que Babilonia, ustedes saben, es una ciudad famosa, un imperio muy reconocido en el antiguo, en parte porque tenía una de las murallas más impresionantes de la época. Yo había visto los números y la verdad es que cuando uno se empieza a imaginar cómo era esa ciudad, dice que los muros de la ciudad tenían alrededor de 100 metros de altura. Eso es como para que ustedes se hagan una idea, ¿qué sería Marvin, que es arquitecto? Unos 35 pisos de un edificio, más o menos. Entonces imaginan un muro de 35 pisos, un edificio de 35 pisos. No solo eso, tenía más o menos como unos 26 metros de profundidad. Es una muralla de 100 metros para arriba, de 26 metros de profundidad que rodeaba toda la ciudad. Era verdaderamente impresionante, era imponente. No solo eso, el río Éufrates fluía a través de la ciudad. Y entonces, claro, era una ciudad próspera, tenían el agua para los cultivos, para los frutos, para todo, para el riego, para los animales. No solo era casi imposible penetrar ese muro, pero también era una táctica muy común en los antiguos tiempos, que para poder vencer al enemigo, lo que hacía era que armaban un ejército para rodear la ciudad y bloquear la salida. Entonces, cuando un pueblo no tenía cómo salir y entrar, pues no tenían cómo sacar y entrar comida. Entonces era una forma en que los ejércitos presionaban a los reyes hasta que se rindieran o hasta que se murieran de hambre. Pero Babilonia no solo tenía esas grandes murallas, pero tenía un río que atravesaba su ciudad, pues era casi imposible derrotarlos. Y el rey Belsasar estaba tan seguro, pues ¿quién no? Con semejante imperio, con estas características. Pero él se sentía tan seguro que esta fiesta que está pasando en el capítulo 5 se da en el contexto de un asedio, de una guerra. Afuera de las murallas están los persas. Llevan más o menos, dicen algunos historiadores, llevan más o menos unos 2 años allá afuera parqueados los persas, rodeando la ciudad. Pero nada de eso perturbaba a Belsasar. Más bien, él dice,
vamos a celebrar una fiesta. Quizás la fiesta más grande que se ha visto en este imperio. ¿Para qué? Para demostrarle a esta gentucha que está allá afuera que no nos preocupa ni siquiera un poquitito lo que están haciendo ahí. Y si a eso le llaman asedio, pues ¿quieren saber qué es lo que yo pienso de su asedio? Esta fiesta que voy a organizar con toda mi gente. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que me provoca a mí el asedio militar que tengo allá afuera. Pero todo ese sentido de seguridad, de confianza, de prepotencia, se desmoronan en un solo instante cuando aparece una mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Peres, que más adelante en los versículos 25 al 28, Daniel interpreta como lo siguiente: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto de peso. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Por eso es que, aunque Daniel no sabía la interpretación de inmediato, al escuchar las palabras de Daniel, no sé, si se desfiguró viendo la mano, escribiendo, no sé cuál sería su reacción. No nos dice cuál fue su reacción al escuchar este mensaje, en donde todo lo que él pensaba que tenía seguro detrás de las murallas se desmorona en un instante, porque mire lo que dice el versículo 30, al final del capítulo. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino. Esa misma noche, este imperio imponente, con semejantes murallas, con las características que hemos hablado, en una noche fue entregado. Porque Belsasar no contaba con la soberanía de Dios. Dios es soberano, tú no. Y no contaba con la astucia de los que estaban ahí afuera. ¿Por qué? Porque tal vez Belsasar pensaba, bueno, y de hecho decían, maquinarias en ese tiempo jamás hubiesen atravesado esas murallas. Jamás. Escalarlas, ¿a qué horas se va a montar un ejército ahí? Pero lo que hizo el ejército con astucia fue que desviaron el río. Y cuando el agua del río que atravesaba la ciudad, el imperio, llegaba a la altura de las rodillas, pues ahí se fue todo el ejército persa. Entró a la ciudad y fueron entregados en una sola noche. Y por eso es que Daniel capítulo 5 nos recuerda que no existe una muralla lo suficientemente alta, no existe un esfuerzo humano lo suficientemente seguro, no existe una actividad lo suficientemente oculta que pueda librarnos de la ira y del juicio de Dios. Ni poder, ni posición, ni aprobación, ni salud, ni potencial, ni logros, nada, nada. No hay ningún lugar en donde nosotros nos podamos sentir seguros en medio de nuestro pecado ante el juicio y el castigo de Dios. Y nosotros hemos sido testigos de eso. Piense por un momento no solo en las figuras de la farándula mundial, alguien como Tiger Woods, que uno piensa, el hombre estaba a la cima y vemos cómo todo se desmorona cuando salen a la luz que vicios, adicciones, problemas. Pero si nosotros pasamos tal vez al plano ministerial, también hemos sido testigos de lamentables caídas de ídolos, de líderes cristianos que tenían ídolos en sus corazones. Y al descubrirse que detrás de sus ministerios y liderazgos habían pecados ocultos, atrocidades que nosotros quizás nunca nos hubiésemos imaginado y que quizás ellos mismos jamás pensaron que saldrían a la luz, porque así es como obra Satanás, así es como obra el pecado en nuestro corazón. Y a mí me gusta la manera como se desarrolla la fiesta, porque creo que también nos sirve como una analogía de lo que en verdad pasa. Lo que estaba sucediendo en esa fiesta es que Belsasar estaba bebiendo vino. Se dice que no era común que el rey
tomara enfrente de sus invitados, pero ahí estaba Belsasar disfrutando la grande, tomando vino, emborrachándose. Seguramente sus pensamientos nublados empiezan a hacer locuras y a decir locuras, sin medir las consecuencias, sin pensar en lo que va a pasar. Y el pecado tiene un efecto similar en nuestro corazón. Nos embriaga, no nos permite pensar con claridad de lo que está pasando en realidad y de lo que puede pasar. Y el Señor hoy nos recuerda con las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y Salomón luego escribe al final de Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con lo oculto, sea bueno o sea malo. Porque Dios es soberano y Él juzga el pecado. El Señor hoy nos da señales de advertencia. Él quiere que así como el pueblo al cual le está escribiendo Daniel en el exilio, Él quiere que nosotros veamos también el ejemplo de Nabucodonosor. El Señor quiere que nosotros veamos también el ejemplo de Belsasar y nos volvamos de nuestro pecado hacia Él. Y si hay algo o alguien que está ocupando el trono de nuestro corazón, nosotros debemos confesarlo. Si nuestra vida ha sido apartada por Dios para su gloria, a precio de sangre, de la sangre de Cristo, pero la estamos viviendo para otros propósitos, lejos de lo que Él quiere y de lo que el Señor espera, necesitamos confesar nuestro pecado. O si estamos viviendo en pecado, si sabemos que lo que estamos haciendo es abominación al Señor, si nos hemos esforzado incluso por mantenerlo oculto, debemos confesar en arrepentimiento y buscar con sinceridad el perdón de Dios. Lo que el Señor está mandando hoy son señales de alerta. Él no está poniendo un juicio sobre el cual nosotros vamos a caer. Él nos está mostrando la foto de personas que cayeron bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque olvidaron esto. Y el Señor nos da una oportunidad hoy para decir, arrepiéntete de tus pecados y vuelve tus ojos al Señor. Mire el capítulo 4, cómo es que Nabucodonosor regresa al Señor después de estar humillado, de recibir el castigo y la humillación de Dios por su pecado. Lo que pasa con Nabucodonosor es que él dice que en el momento en que él elevó el versículo 34, por fin al final de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos y entonces recobré la razón. Porque lo que nosotros necesitamos en medio de nuestro pecado es elevar nuestros ojos al cielo nuevamente. Muchos de nosotros vivimos una vida cristiana creyendo que lo que Dios espera de nosotros es que simplemente haz tu mejor esfuerzo. Haz tu mejor esfuerzo y no seas tan malo como podrías ser. Entonces uno se justifica y empieza a construir muros detrás de los cuales escondemos nuestro pecado. Decimos, lo que Dios espera de mí no es perfección, porque al final yo no puedo ser perfecto, pero si no soy tan malo, entonces voy a estar seguro delante de Él. O aquella mentirita del trabajo, aquella infidelidad, aquel pensamiento obsceno, aquel carácter indomable, aquella codicia del corazón, aquel resentimiento contra mi prójimo, contra mi hermano, mi pariente. Pues uno dice, pues eso no es la gran cosa. Pues fue una mentira y el Señor sabe, Él me entiende en qué situación estoy. Dios sabe que soy humano, ¿no? Él no me puede pedir perfección. No, pensar de esa manera es tratar de escondernos detrás de una muralla para encubrir nuestro pecado. Y el Señor hoy nos dice, el que encubre
su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que Daniel capítulo 5 es un mensaje que algunos podrían decir, eso no aplica a nosotros porque está hablando de un rey pagano. Sé que eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Es una imagen que Dios quería que su propio pueblo en el exilio viera. Él está enseñando a su pueblo en el exilio. Mira lo que pasó con Nabucodonosor. Mira lo que pasó con Belsasar. Mira lo que pasó contigo. Y el Señor ahora nos dice, mira lo que puede pasar contigo. Dos advertencias sobre la seriedad de nuestro pecado y sobre la inutilidad de nuestras murallas, y ambas advertencias en el contexto del sólido y profundo amor de Dios. Así como los mensajes de alerta del Titanic buscaban salvarlos, yo no me imagino la impotencia de alguien que está diciéndote, no sigas, hay peligro ahí adelante. Y que alguien ignore esas llamadas. Lo que está tratando de hacer esta persona es salvarte. Es salvarlos a ellos del naufragio, de la muerte. Esas advertencias acerca del pecado y del juicio de Dios hacen parte de este llamado de amor que Dios nos hace, que fue consumado en el Calvario. Dios a través de la historia ha hecho varios llamados de advertencia a su pueblo. Pero quizás el que más sobresale es el de la cruz de Cristo, porque allí Jesucristo demostró cuán grande es su amor por ti y por mí, que entregó su vida para advertirnos de la destrucción que nos espera si nosotros no nos apartamos del pecado. Mene Tekel Pérez no es en última instancia un escrito en contra de Belsasar únicamente. Es una palabra de Dios para nosotros hoy. Con su mano, algunos de hecho hacen la equivalencia entre esa mano que escribió ahí y la mano que escribió en el monte Sinaí para dar los mandamientos. El Señor escribiendo, Dios advirtiendo el castigo por nuestro pecado. Pero hay algo maravilloso que nosotros encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2 versículo 14. Porque Pablo también nos habla de un escrito en nuestra contra. Así como la escritura en la pared era un escrito en contra de Belsasar, Pablo nos habla en Colosenses 2 de un escrito en contra nuestra. Pero ¿sabes qué dice Pablo? ¿Qué hizo Dios con ese escrito en contra nuestra? Dice que lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Y es gracias a esa obra de redención que nosotros hoy no leemos un mensaje en la pared, leemos un mensaje en la cruz de Cristo. Escrito no por una mano, pero escrito con la sangre de Cristo. Un mensaje que no es para condenación, es un mensaje para redención y salvación. Y es posible que, yo no sé cómo estás tú, pero tal vez te sientes indigno de acercarte al Señor, porque crees que tu vida y tu pecado detrás de esas murallas que has elevado, sobre las cuales has tratado de esconderte, ya fue demasiado. Y te sientes incapaz de acercarte al Señor, porque has pisoteado su gracia y su nombre tantas veces. Pero yo quiero que tú pienses en esto. Si Dios en su misericordia, si Dios en su gracia recibió a un rey pagano como Nabucodonosor, ¿por qué no habría de recibirte a ti hoy si tú te acercas en humildad de corazón, en arrepentimiento y en confesión? A pesar de nuestro pecado, Dios nos ama
Él es soberano. Lo repite una y otra vez Daniel 4 y Daniel 5. Él es soberano y Él puede restaurar a quien Él quiere. Porque Dios nos restaura no por nuestros méritos. Dios nos restaura a pesar de nosotros. Nabucodonosor, en medio de su pecado, alzó los ojos a los cielos y halló misericordia. Belsasar conoció la historia de Nabucodonosor. Él sabía, recibió las advertencias, recibió la escritura en la pared, pero no mostró arrepentimiento. Y murió esa misma noche. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros hoy? Mi oración es que podamos responder como el autor de Hebreos nos invita. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quiero invitarte a inclinar tu rostro y vamos a orar. Señor, hoy nos acercamos a ti en busca de tu misericordia y nos unimos a la oración de David cuando dijo: ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad. Limpia mi pecado, porque hoy reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que reconocemos que tu juicio es justo sobre nosotros. Señor, pedimos que tú nos purifiques. Lávanos, Señor, y seremos más blancos que la nieve. Esconde tu rostro de nuestros pecados y borra nuestras iniquidades. Señor, hoy te pedimos, quizás una de las peticiones más olvidadas y la que deberíamos quizás tener más presente cada día, es: crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí, Señor, un espíritu recto. Y no te apartes de nosotros, Señor. Danos el gozo de tu salvación, sosténnos con espíritu de poder, para que entonces nosotros podamos testificar de tu gracia y enseñarle a los pecadores tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.